Felicidad, mi amigo, empieza con fe. Se llama Jesús y es el Verbo encarnado, la salvación y la seguridad de salvación. El Cordero era el que traía esperanza, el Cordero era el que traía solución, el Cordero era el que traía perdón, el Cordero era el que traía transformación, el Cordero era el que traía libertad, el Cordero era el que traía la salvación que todo el pueblo necesitaba, la limpieza y el perdón. Yo quisiera compartir con ustedes el mensaje que a mi juicio emerge, surge, brota desde la Escritura Sagrada como el mensaje fundamental, el mensaje principal, el mensaje que de una forma muy particular debe impregnar todo mensaje. Y ahora me explico mejor. Digo, porque cuando nosotros miramos la Escritura, nosotros podemos encontrar en ella muchos mensajes que surgen de allí. Podemos encontrar un mensaje que nos habla acerca de la convivencia y encontramos un mensaje de cómo pueden relacionarse y tratarse y mejorar la experiencia matrimonial, la experiencia del amor entre un hombre y una mujer, cómo puede crecer, cómo puede ahondarse, cómo puede permanecer, cómo puede mantenerse, cómo puede continuar, etc. Y encontramos buenos consejos, encontramos lindas alternativas que la Biblia nos ofrece para tener una mejor relación. Es cierto, sí, hay mensajes para los matrimonios, para las familias, para la convivencia, para el trato entre los seres, entre dos pares, o sea, las personas particulares, cómo se pueden llevar bien. Hay un mensaje de moral en la Biblia también, cómo manejarnos en comunidad, cómo manejarnos entre personas, aun cuando no conocemos a estas, etc. Hay un mensaje de salud que emerge de la Biblia, cómo tener una mejor salud, cómo tener una mejor experiencia de vida, cómo permanecer más años de existencia en este planeta. En fin, hay muchos mensajes que emergen de la Escritura. Y por eso muchos se han sentido tentados a pensar que la Biblia es una especie de manual para poder conducirnos nosotros mejor en esta vida. Y puede ser que tenga mucho de cierto esto. Pero desde el Génesis, primer libro que encontramos en el Antiguo Testamento, hasta el Apocalipsis, último libro que encontramos de estos 1 y 66, pues son 66 los escritos, el resto esos 64 que están entre medio, todos esos libros nos hablan de un mensaje particular, especial, que entrelaza libro tras libro, historia tras historia, personaje tras personaje, renglón tras renglón. Y eso es lo que me lleva a mí a pensar que la Biblia es más que un manual de convivencia, más que un manual de cómo poder tener una mejor experiencia de vida. Me suena más a una carta de amor de alguien que está tratando de mostrarse, de enseñarse en el sentido de que lo podamos conocer. Porque a mi juicio, el mensaje principal, fundamental, que impregna cada página de la Biblia, tiene que ver con el mensaje de gracia de Dios. El mensaje de la gracia de Dios, la gracia restauradora, la gracia sanadora, la gracia bendecidora, la gracia que tiene la capacidad de hacer que todas estas cosas que decíamos recién de la convivencia, matrimonio, moral, bienestar, salud, todo eso se concrete en algo tan lindo para nosotros que llega a ser parte fundamental de nuestra existencia. Digo, sin esa gracia, nada de todas esas cosas tendría sentido ni significado, porque a fin de cuentas lo único que lograríamos sería vivir un poquito mejor en esta vida hasta el día que pasamos al olvido. Sin embargo, esa gracia bendita de Dios hace que todas estas cosas que puedan surgir de la Escritura cobren un sentido, un significado mucho mayor. Por tal razón, el mensaje fundamental, el mensaje que debe impregnar cada mensaje, es el mensaje de la gracia redentora de Dios. Y ese mensaje de la gracia redentora de Dios tiene un eco profundo en la persona que hizo posible que esa gracia tenga sentido, significado y sustancia para nosotros. Hablo nada más y nada menos que del Señor Jesucristo. Jesús no solamente es el dador de la gracia,
sino que es la gracia misma encarnada. Por eso Jesús es el mensaje o el personaje central de todo mensaje que nosotros podamos tener de la Escritura para que éste sea sólido, cierto, verdadero y significativo. Con esto estoy queriendo decir que todos los otros mensajes que surgen y brotan de la Escritura, si no tienen a Jesús en el centro, pueden llegar hasta convertirse en un mensaje peligroso. Hablar de lo que querramos, extrayéndolo, sacándolo, tomándolo de la Biblia, pero dejando a Jesús de lado, puede ser nocivo, peligroso. Tal es así, que esto lo digo con dolor, las atrocidades más grandes que ha visto la humanidad han sido productos de movimientos religiosos, que aún basándose en ciertas porciones de la Escritura tergiversadas por haber dejado a Jesús de lado, terminan maltratando personas en el nombre de Jesús. Cuando el objetivo de Jesús, cuando el mensaje de la gracia, cuando lo que tiene que ver con la forma en la que Dios trabaja con la humanidad, es todo lo contrario. Porque si hay algo que Jesús quiere es sanar, levantar, bendecir, transformar, salvar. Porque el mensaje de Dios es un mensaje de salvación y no de condenación. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por eso, cuidado cuando escuchamos, o cuando predicamos, o cuando hablamos, o cuando transmitimos un mensaje de la Escritura y dejamos a Jesús de lado. No podemos hacer eso, porque estaríamos entrando en un terreno peligroso. Jesús es y debe ser el personaje central de cada mensaje, de cada ocasión que nos toque compartir la palabra de Dios, porque a fin de cuentas Jesús es la palabra de Dios encarnada. Y yo quiero demostrar eso esta mañana, porque tampoco te puedes quedar con lo que yo te diga simplemente porque te lo esté diciendo, porque no hay autoridad en mí por más responsabilidad que desempeñe dentro de una organización religiosa. No hay más autoridad en mí que en la Biblia. Obviamente la palabra de Dios es el fundamento, la palabra de Dios es la autoridad y es nuestra única salvaguardia ante tantas situaciones y opciones que este mundo ofrece. Nuestra única salvaguardia es la Escritura Sagrada. Por eso quiero mostrar con la Escritura esto que estoy diciendo, que toda la Biblia nos habla de Cristo. Todo lo que está allí colocado en la Escritura tiene a Jesús como personaje central, como eje de cada relato, de cada historia. Y alguno me dirá, pero pastor, ¿cómo me va a decir eso si Jesús aparece recién en el Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento no está Jesús, no está así concretamente, físicamente, en el sentido de que cuando estuvo entre los hombres lo pudieron tocar, ver, palpar, conocer más en persona. Pero yo te hablo de que toda la Biblia nos habla de Cristo, porque toda la Escritura anuncia lo que Jesús hizo, en este caso lo que Jesús haría y lo que para nosotros ya hizo, pero lo que Él sigue haciendo, porque también lo que Él hace hoy lo hizo en el pasado, porque hoy no lo vemos con estos ojos físicos, pero su gracia sigue trabajando y Él sigue actuando a través del Espíritu Santo. Bueno, siempre hizo eso desde el momento en el que Adán y Eva necesitaron que Él actuara. Porque cuando Dios nos creó en perfección en Adán y Eva, éramos perfectos y estábamos sumamente conectados con Él, pero cuando se produjo esa gran desconexión y Adán y Eva se desconectaron de Dios, automáticamente quedamos perdidos. Y allí fue cuando, en el momento que nos desconectamos, Jesús extendió esa gracia bendita para volver a reconectarnos, y extendió su mano prometiendo que Él haría lo que ya nosotros no podríamos y moriría en el lugar que nosotros no queríamos, para entonces asegurarnos que lo que se había perdido, que era la eternidad y la conexión con Dios, sería restaurado por esa gracia bendita que obraría en Él como la gracia encarnada. Por eso Jesús está en todas las historias, y cuando digo Jesús me refiero a esa gracia bendita. Jesús y su gracia está impregnada, está presentada en cada historia que podamos encontrar en ese Antiguo Testamento, que a veces se nos hace difícil descubrirlo a Él. Pero fíjate, desde el mismo comienzo, cuando la Escritura inicia
se nos presenta a Jesús. Primero se nos dice, Moisés es el autor del libro de Génesis, comienza Moisés diciendo, en el principio, y después dice, Dios creó los cielos y la tierra. Ese Dios que creó los cielos y la tierra es el mismo Jesucristo. Y usted mira, pero pastor, ¿y de dónde saca eso? Porque hay un evangelio que empieza de la misma manera que el Génesis. Moisés empieza diciendo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Bueno, este evangelista que escribe, llamado Juan, dice, en el principio, igual que el Génesis, era el verbo. Ese Dios era el verbo. Porque el verbo estaba con Dios y ese verbo era Dios. Entonces es lo mismo que decir en el principio, Dios. ¿Te das cuenta? Y empieza a relatar que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, por Él todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. O sea, que el creador del relato de Génesis es Jesús, no el escritor. El que creó todas las cosas, según Génesis relata, fue Jesús. Y dice el texto que Jesús dijo el primer día, sea la luz. ¿Pero qué luz? Si el sol y la luna fueron creados recién el cuarto día y las estrellas. ¿De qué luz está hablando Génesis allí? Un día Jesús dijo, y esto está en Juan 8:12, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Jesús es la luz de la vida. Jesús es la luz del mundo. Desde allí empieza a verse a Jesús actuando, interactuando, relacionándose con la creación. Jesús es el Jehová de los ejércitos del Antiguo Testamento. Jesús es el que está tipificado, a la vez simbolizado y presentado en los personajes centrales, principales que encontramos en la Escritura Sagrada. Por ejemplo, el verdadero Adán de la historia es Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice que Jesús había sido creado a imagen de aquel Adán que después vendría, porque después ese Jesús se hace hombre y viene a ocupar el lugar de Adán, y de tal manera que termina convirtiéndose en el prototokos. Prototokos significa el principal de la raza humana, que ya no es Adán, sino Jesús. Pero a la vez Adán había sido creado a imagen de Jesús, que Jesús, siendo Dios, tomó forma humana. O sea que antes de Adán ya hubo un hombre que era Jesús, en forma. ¿Me hago entender? Por eso Jesús está tipificado en todos los personajes de la Biblia. El verdadero Set. Set es el nombre que le ponen al hijo sustituto de Abel, que murió en manos de Caín. Ese verdadero Set, ese verdadero sustituto, es Jesús, que ocupó tu lugar y el mío, para que nosotros ocupemos el lugar de Él en la eternidad. Jesús es el verdadero Abel, que muere en manos de Caín. Digo, porque Caín muere en manos de su hermano, de la misma manera como Jesús murió en manos de sus hermanos. En Hebreos 11, Pablo dice que la sangre de Abel clama desde la tierra por obras verdaderamente justas. Pero la realidad es que también dice Pablo en Romanos 3:10 que no hay justo ni aun uno. Entonces, ¿en qué quedamos? Lo que pasa es que Abel era un símbolo de Jesús, y la sangre que clama desde la tierra por obras verdaderamente justas es la sangre del justo Jesús, porque por su sangre y por sus obras nosotros tenemos redención, el perdón de los pecados y la eternidad conseguida, conquistada gracias a ese Jesucristo. El cordero que Adán sacrificó era un símbolo de Jesús. El altar que Adán sacrificó también era un símbolo de Jesús. El arca que construyó Noé era un símbolo de Cristo. Muchas veces la gente dice que el arca era un símbolo de la iglesia, y puede que tenga algo de lógica, pero la realidad es que Jesús estaba tipificado en el arca, porque fuera del arca no había salvación, como tampoco hay salvación fuera de Jesús. En Hechos 4:12 dice el apóstol Pedro hablando, y Lucas lo recoge un día y lo escribió allí en el libro de Hechos, que no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos que no sea en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Te das cuenta? Jesús es el verdadero Abraham de la historia, porque Abraham es llamado el padre de la fe y padre de multitudes. El verdadero padre de multitudes es Jesús, porque Él salvó a la multitud, al mundo entero. Él salvó a todos aquellos que se ponen bajo su sombrilla. Y Él es el verdadero padre de la fe, porque Él fue el que tuvo la fe suficiente para cargar el mundo en la espalda y llevarnos a la presencia del Padre. El verdadero hijo de la promesa no era Isaac, sino Jesús, porque Jesús fue el prometido a Adán y a Eva allí en aquel Génesis 3:15, cuando Dios les promete a Adán y a Eva que un Salvador vendría a ocupar el lugar de la humanidad. Así que Jesús es el verdadero personaje principal de cada historia que encontramos.
No vayas a pensar que las historias bíblicas eran las únicas historias en las que se veía la mano de Dios y después Dios no actuaba más que con ese grupito que está colocado en la Biblia. No, 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 no. Las historias que están en la Biblia fueron escogidas de forma especial porque éstas revelaban de forma significativa aspectos particulares, peculiares y precisos de la vida y de la forma en la que actuaría el Señor Jesús cuando estuviese en esta tierra para salvar a la humanidad. Por eso, insisto, Jesús es el personaje central de toda la Escritura y cada historia, cada personaje, cada cuestión nos presenta a este Cristo actuando. Imagínate cómo será que hasta incluso la experiencia de Sansón, aquel hombre que conocemos algunos su historia, quienes no pueden leerla ahí en el libro de Jueces, es interesante, Sansón termina sacrificándose. Pero cuando sacrifica, destruye para siempre al enemigo. Fíjate que es lo que hizo Jesús. Cuando se sacrificó, destruyó para siempre al enemigo. Dice Pablo en Colosenses, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario, en Colosenses 2, 14 y 15. Así que fíjate cómo Jesús está tipificado, presentado, representado, simbolizado, anunciado, mostrado en toda la Escritura. Por eso les decía, me suena más a una carta de amor de un Dios que quiere que los conozcamos, de un Dios que quiere que nosotros aprendamos cómo Él nos trata, cómo Él actúa, cómo Él siente por nosotros, qué planes tiene. Porque sus planes son planes de bien, sus pensamientos son pensamientos de bien y lo que Él quiere es bendecirnos. Por eso, en el nombre de Jesús, esta mañana recibe su bendición, recibiéndolo a Él. Abre tu corazón, déjalo entrar, deja que Él tome posesión de tu vida y verás cómo todas las cosas cambian. Yo escogí una historia de tantas que tenemos allí en el Antiguo Testamento que nos presenta de forma quizá más contundente esto que estoy tratando de transmitirte. Esta historia se encuentra en el capítulo 9 del segundo libro del profeta Samuel. Y yo te voy a leer la historia y vamos a compartirla, vamos a mirar la historia desde la perspectiva de ver actuar esa gracia bendita de Dios de la que venimos hablando, pero después vamos a mirar que incluso en los personajes que conforman la historia hay un mensaje que va más allá de los días de aquellos quienes la vivieron. Y que esa historia o esa realidad que emerge de esa historia por lo que representan esos personajes también nos llegan frescos con un mensaje a nuestros días para ti y para mí. Mira cómo dice el texto y te lo voy a leer. Segundo libro de Samuel, capítulo 9. Dice así: Entonces David preguntó: ¿hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron a la presencia de David. Y el rey dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y sigue diciendo el texto. Y el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí que está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y lo trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, ese es el nombre del muchacho, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda tu casa y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras,
tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que le ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Esta es una historia que podríamos llamar que está cargada de emociones, de situaciones complejas, complicadas, pero que termina, aun cuando es muy triste, con un final feliz. Es una clásica historia que, si Hollywood la descubriera, podría tener una de las mejores películas de los siglos. De hecho, las historias más apasionadas, más extraordinarias, que terminaron inspirando a las mejores historias y novelas de todos los tiempos, surgen de la Escritura, surgen de la Biblia. Porque de la Biblia es que surge el concepto del bien y el mal, el concepto del conflicto cósmico. Así que el verdadero Star Wars está en la Biblia, en la palabra de Dios está el conflicto cósmico que está más allá de este planeta. Y es interesante cómo está planteada esta historia. Esta es la historia que podríamos nosotros utilizar para hablar de amistad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es la historia de dos amigos. Uno se llama David, el otro se llama Jonathan. Jonathan es príncipe, es el hijo del rey que estaba de turno, llamado Saúl, que un día, encontrándose en una cueva, porque además de ser amigos eran cuñados, porque David estaba casado con la hermana de Jonathan, que era hija del rey Saúl, pero el rey Saúl no lo quería. Esa es una clásica historia de un suegro que no quiere al yerno y que trata de matarlo, porque de alguna manera tiene envidia, porque ese joven está bendecido por Dios y se notaba que Dios estaba con él. La Escritura así lo registra. Y resulta que un día Saúl intentó matar a David y David tuvo que escapar, pero se encontró en una cueva con su amigo Jonathan, y encontrados allí los dos se hacen o se juran un pacto eterno. Y en este pacto ellos dicen o prometen que si uno de los dos quedaba vivo y el otro moría, el que quedaba vivo se haría cargo de la familia de los que de la familia del que murió, del que los abandonó, para poder de alguna manera asegurarle el futuro y el bienestar a los hijos del amigo que murió por el amigo que quedó con vida. Resulta que Jonathan tenía un hijo pequeño de 4 años llamado Mefiboset. Lindo nombre bíblico, digo, para alguna hermana que quizá me esté escuchando en esta hora y esté pensando en tener un hijo pronto y no sabe qué nombre ponerle a su hijo. Aquí te doy un nombre bíblico: Mefiboset. ¿No te gustó ese? Tengo otro, Nabucodonosor o Nabucodonosor. ¿Qué te parece ese nombre? Imagínate ponerle a tu niño ese nombre y cuando lo vas a buscar a la escuela: Nabu, ven aquí. O Mefi. Disculpen. Pero imagínate qué nombre, pobrecito, le pusieron al nene: Mefiboset. Bueno, así se llamaba él. Mefiboset era el niño más mimado, más querido, más protegido, más cuidado de todo el reino. Porque no solo era el hijo del príncipe, más aún era el nieto del rey. Tú notarás que en la Biblia no existe el concepto de nieto. Por esa razón, cuando leía, yo decía Mefiboset, el hijo de Jonatán, el hijo de Saúl, porque en la Biblia no se usa el concepto nieto, porque la Biblia pretende, insisto, como te decía, presentarnos a Dios. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos.
Por eso el hijo de Jonatán es hijo del padre de Jonatán también, porque de allí proceden todos. A la vez todos somos hijos de Adán, que a su vez es hijo de Dios. Por lo tanto, Dios es nuestro padre también. Por esa razón, Dios no tiene nietos. Y esto le digo especialmente a los jóvenes que pueden ser miembros de la iglesia y que a veces piensan que van a la iglesia de sus padres, que Dios es el Dios de sus padres. No, Dios no tiene nietos. Dios no es tu abuelo, Dios es tu padre también. Y Dios tiene planes para ti de amor, de misericordia, como los tiene para tu padre, para tus padres, los tiene para ti, los tiene para tus hermanos y para tus hijos. Por tal razón, tenemos que entender que Dios es nuestro Padre personal y Él quiere tener esa relación especial personal con nosotros. Pero volviendo a la historia bíblica, Jonatán y David se juran ese pacto. Jonatán tenía un hijo llamado Mefiboset y una mañana Mefiboset se queda en el palacio, cuidado, protegido por toda la gente, digo, porque era el nieto del rey y nadie quería tener un problema con el rey, y mucho menos con este rey, que de alguna forma tenía problemas emocionales. La Biblia dice que el rey tenía alguna especie de situación mental, que se ponía agresivo o de momento no se sabía bien cómo manejarlo. Hablando en buen criollo, al rey le faltaba un tornillo, o dirían en mi país, no tenía todos los patitos en fila, o como en algunos otros lados dicen, le chiflaba el moño. El rey tenía un problema serio. Entonces, ¿quién quiere meterse con el rey? Nadie. Por lo tanto, si el rey es como todo abuelo que le gusta añoñar, si no se entiende esta expresión, cuidar o darle demasiada libertad o mucho amor o malcriar al nieto, como suelen hacer los abuelos, entonces mucho menos hay que tener problema con el rey por el nieto. Así que había que cuidar al nieto más que cualquier otro niño que existiese en aquellas latitudes o en aquella región. Y digo esto, ¿saben?, con algún conocimiento de causa, y me explico mejor. Yo tengo una hermana, somos dos nada más nosotros como hermanos de sangre en la familia de la que provengo. Mi mamá, mi papá, mi hermana y yo, éramos 4. Hoy mi papá descansa en el Señor, pero cuando todavía estaba con vida y mi hermana recién había tenido a su primera hija, ella ya tiene 4 al día de hoy, pero cuando recién tenía la primera, tuvimos la oportunidad con mi esposa de ir a dar una campaña allá a la ciudad de Mar del Plata, en Argentina, de donde vengo. Aunque no nací allí, me crié en esa ciudad y me siento más marplatense que de otro lugar. Aunque también tengo un costado puertorriqueño porque viví muchos años en Puerto Rico y mi esposa es puertorriqueña. Y tengo también paladar caribeño y hoy comeré comida dominicana con mucho gusto. Pero también aprendí a comer la comida mexicana porque viví muchos años allí en la costa oeste, donde hay muchos mexicanos y tengo grandes amigos mexicanos como Huguito, que ustedes escucharon cantar recién, que es uno de los cantantes que siempre nos acompaña en las campañas donde estamos. Así que hoy cuando me preguntan ¿de dónde es usted, pastor?, yo me defino así como alguien que es un poco argentirricano, un poquito de todas las culturas por allí, aunque me defino mejor como ciudadano del reino de los cielos. Pero volviendo al punto, digo, cuando fuimos a Argentina aquella vez a estar allá con la familia y estábamos en casa de mi hermana, que había construido en su casa al lado de la casa de mis padres, yo notaba que cuando mi hermana le daba una orden a esa pequeña niña de 2 años, y la pequeña ya había descubierto que el abuelo de ella, así lo llamaba a mi papá, el abuelo, era el padre de su madre, y que tenía autoridad sobre ella, como la madre tenía autoridad sobre esta pequeña. Entonces la pequeña, al descubrir eso, cuando la madre le daba una orden que ella no quería seguir o que no le gustaba, corría a los brazos del abuelo para que el abuelo cambiara las órdenes. Y el abuelo lo hacía. Entonces cuando yo descubrí eso, me acerqué a mi padre y le dije: papá, necesito hablar con usted. Yo nunca trataba a mi padre de usted, siempre lo trataba... en Argentina usamos el vos más que el tú, así que yo siempre lo trataba de vos. Pero esta vez es la primera vez que lo trato de usted y él sintió la distancia y me dice: ¿y por qué me tratas de usted? Y yo le dije: porque quiero hablarle como pastor y no como hijo. ¡Oh! Y mi papá me miró y me dijo: dígame, pastor. Y yo le dije: siéntese, hermano. Y él se sentó enfrente mío y le digo: yo noté que cuando Andrea, mi hermana, le da una orden a Sinaí, ese es el nombre de la hija, ella va donde ti y tú cambias la orden. Y no te corresponde a ti hacer eso.
porque la función de la madre es criar a la hija. No es tu función, papá. Y él me miró y me dijo, tienes razón. Ojalá todos los abuelos entendieran eso, que es la función de los padres criar a los hijos. Pero él entonces me miró y me dijo algo que me desarmó. Él me dice, es que yo estoy cumpliendo mi función de abuelo. Y yo le dije, ¿cómo? Sí, es cierto lo que tú dices, que la función de los padres es criar a los hijos. Y yo le digo, ¿y la función del abuelo? Malcriar a los nietos, me dijo él. Bueno, ¿usted cree que con Saúl no era igual? Todos los abuelos que me están viendo, que están compartiendo, que están conectados ahora, digan, escríbanlo allí en el chat. Pastor tiene razón. Póngalo. Si usted está haciendo eso, hay que tener cuidado porque a veces los muchachos se apegan demasiado a esas cosas y podemos cometer algún error porque muchas veces los abuelos le permiten a los nietos cosas que no les permitieron a los hijos. Pero volviendo al punto, allí Saúl cuidaba, la gente que trabajaba para Saúl cuidaba mucho a ese pequeño, así que era el más cuidado, querido, apreciado, amado, protegido de todo el reino. Pero una mañana Saúl el rey va a la guerra, Jonatán el príncipe también, y aquella mañana dramática y trágica llega la noticia al palacio mientras el niño corre y juega por todo aquel lugar en el palacio. Llega la noticia de que el príncipe Jonatán acaba de morir en batalla. Hay que buscar las palabras para explicarles a un niño de 4 o 5 años cómo decirle que papá ya no va a estar. Qué drama llega a la familia, qué triste va a ser la experiencia del palacio, celebrar un funeral del príncipe. Están tratando de encontrar las palabras para decirle al niño aquello cuando de momento llega la noticia segunda, tan dramática como la primera, pero más devastadora que la primera. Porque en la primera noticia, cuando llegó la noticia de que el príncipe había muerto, el niño todavía tenía al abuelo, al rey, todavía tenía el reino, todavía tendría el palacio. Pero esta segunda noticia, que era tan triste como la primera, era aún más devastadora porque la noticia decía que quien había muerto también en batalla era el rey, el abuelo. Y lo triste de esto es que al morir el rey está perdiendo el reino. Y el pequeño aquel pierde al padre, al abuelo, el reino, su futuro, su lugar en una mañana en cuestión de apenas unas horas. ¡Qué drama terrible! ¿Cómo le anunciamos al niño? ¿Cómo le decimos que tendrá que abandonar el palacio, que se tiene que esconder? La nodriza, la babysitter, la niñera, que no lo trajo, no lo trajo al mundo, no lo dio a luz, pero lo crió desde pequeño, fue la que le cambió los pañales la primera vez, la que le dio el primer biberón, lo quería como si fuera un hijo. Le pareció que ya era demasiado el drama de que el niño haya perdido a su padre, que haya perdido a su abuelo, que haya perdido el reino. Demasiado como para que ahora los enemigos vengan a querer cobrar la vida del niño para aniquilar ese reino para siempre. Entonces aquella mujer decidió cuidarlo, protegerlo por el amor que le sentía. Lo envolvió en unas sábanas, en una frazada, en algo para cuidarlo. Lo tomó en brazos y salió corriendo por la puerta trasera que daba al bosque para llevarlo a algún lugar y esconderlo y protegerlo. Pero en el camino, mientras corre con el niño en brazos, algo se atravesó que hizo que esa mujer se resbalara, tropezara, cayera. La Biblia no dice qué era, si una rama, una piedra, un pozo, barro, algo, se resbaló, cayó, se enredó. Y cuando aquella mujer va cayendo, el niño va soltándose de los brazos y por el susto el pequeño empieza a llorar, porque ya estaba asustado demasiado cuando vio los gritos y las correderas dentro del palacio, y ahora lo llevan a él así corriendo. Él está asustado y ahora al quedar solo en el aire llora por el miedo, por el temor, y entre los llantos del niño se escuchan el crujir de huesos, porque al caer al piso el niño se parte las 2 piernas. Miren qué historia dramática y triste, insisto, al mejor nivel de los libretos más terribles de Hollywood. Un pequeño que en cuestión de apenas unas horas en la mañana lo pierde todo, hasta su movilidad, de manera tal que aquella mañana lo habrá de marcar para toda su existencia.
Su vida nunca más volvería a ser la misma. Entonces lo terminan llevando a un lugar de refugio, escondido, donde no llegan las noticias, donde no llega nada. Es un lugar que está incomunicado del resto. El lugar se llama Lo-debar. Todos los nombres que encontramos en la Biblia tienen significados, tienen una traducción especial, porque son nombres de otra lengua. Lo-debar no es la excepción. Lo-debar es la combinación de dos expresiones, la expresión lo y la expresión devar o davar. Davar quiere decir palabra. El lo es un prefijo negativo que significa no palabra, lugar donde no hay comunicación, lugar apartado, escondido. En Lo-debar terminan los marginales, los que no quieren que los encuentre la policía, los que hay que esconder porque nos dan vergüenza o porque no queremos que los encuentren. Y allí termina este muchacho apenas subsistiendo, escondido el resto de su historia o de sus días, hasta que pasa lo que leímos nosotros esta mañana. Y allí tiene que pasar su niñez viendo cómo otros corren y él no puede, cómo otros juegan y él no puede, recordando que alguna vez lo tuvo todo y lo perdió todo por aquella situación dramática que lo lleva a quedar escondido, apartado del resto, por temor a que un día vengan a cobrar su vida. El niño crece, se convierte en un adolescente, luego en un hombre, en un joven adulto, cuando todavía sigue viviendo en Lo-debar, en casa de Maquir, hijo de Amiel. Los días pasaron, el reino pasó por muchas situaciones hasta que se estableció finalmente con otro de los herederos del reino, que era el yerno del rey que había muerto, pero que había sido ungido por Dios para ser el rey oficial de ese reino. Un superlativo rey llamado David, que cuando ya el reino quedó establecido totalmente, él, en paz y calma, una mañana, esboza un pensamiento en voz alta. ¿Será que habrá quedado alguien de la casa de mi amigo Jonatán, a quien yo haga misericordia por amor a mi amigo como le prometí? He estado tan ocupado peleando batallas, estabilizando el reino, que no había tenido tiempo de cumplir esta promesa. ¿Habrá quedado alguno? Nadie sabe responderle, hasta que alguien dice: mire, rey, hay un hombre que trabajó para la monarquía anterior, la de Saúl, y que todavía trabaja para nosotros aquí, que él podría decirle y quizás tenga alguna novedad. ¿Por qué no lo mandamos a buscar? Y el rey dijo: claro que sí, tráiganlo. ¿Cómo se llama él? Y alguien le dice: se llama Siba. Ah, Siba. Y parece que Siba era hispano. ¿Cómo, pastor? Es que dice la Biblia que tenía 15 hijos. Tendría que ser hispano. Son los hispanos los que tienen tantos hijos. Lo mandan a buscar a Siba. Y viene Siba y, presentándose al rey, dice: mande, ¿ve que era hispano? Él dice: ¿en qué puedo servirte, mi rey? Dime, ¿qué quieres que haga? Y el rey le dice: oye, ¿tú conoces a alguien que haya quedado de la casa de Jonatán, de la familia de Jonatán, descendiente de él, a quien yo pueda hacer misericordia por amor a mi gran amigo Jonatán? Siba sabía la historia de Mefiboset. Lo demuestra el texto cuando le dice dónde está. ¿Por qué nunca dijo nada? ¿Por qué nunca habló? Ah, porque seguro era parte de aquellos como mayordomo del rey que cuidaban al niño y le tomaron cariño. Y es muy probable que Siba haya cuidado al niño porque todavía él seguía siendo heredero al trono. Claro que había una ley que decía que para ser heredero o para tomar el trono debía estar en condiciones de poder ir a la batalla, y el niño lisiado ya no podría. Pero ¿quién sabía que estaba lisiado? Simplemente por saber que estaba existiendo, cualquiera podía haberlo ido a buscar para matarlo, para quitar toda sospecha, toda oportunidad de que el niño algún día tenga o venga con una insurrección a querer tomar el trono por la fuerza, porque le correspondía siendo el nieto de Saúl. Así que este hombre sabía y nunca había dicho nada, y ahora cuando el rey le pregunta tiene que tomar una decisión. Le cuenta al rey, ¿y qué tal si el rey está buscándolo para matarlo?
Pero alguien le dijo, y él conoció que ese rey tenía un corazón conforme al corazón de Jehová. Entonces decide confiar en el rey. Y al confiar en el rey le dice, sí, hay uno que está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y el rey le dice, bueno, hay que buscarlo, hay que llamarlo. Le contó entonces Siba que este era un niño o un joven que había sido lastimado por la vida, que había sufrido mucho, tanto que su vida había quedado marcada después de aquella mañana trágica, tanto que quedó lisiado de los pies. Entonces David no lo duda, pone todo a disposición de este muchacho para que él pueda venir, así que lo van a buscar. Y esto es algo interesante que quizás nosotros podamos hacer un pequeño paréntesis para los que somos miembros de iglesia, para los que somos cristianos ya, y podamos entender algo de esta historia antes de continuarla, por el hecho de que David quiere que este hombre venga al palacio a comer en la mesa, a un banquete que el rey ofrece, pero este joven no puede venir porque está lastimado, porque está lisiado, porque no puede llegar. Porque por más que se pongan los anuncios que sean, por más que se lo invite de mil maneras y se le mande hasta una invitación en tarjeta de oro, no va a venir porque está lisiado. Y con esto quiero decirte, mi querido amigo, mi querida amiga, que hay mucha gente que está como este Mefiboset en diferentes lugares de nuestro alrededor aquí en Jayalía, que jamás van a venir a la iglesia a menos que los vayamos a buscar, como Siba hizo con este Mefiboset. Porque hay mucha gente lastimada. Mefiboset quedó lastimado sin que él tenga nada que ver, porque él no mandó a su padre y a su abuelo a la batalla. Era normal que ellos vayan a la batalla, era lo que se hacía en aquel tiempo, el rey iba a la batalla. Él no pidió que lo llevaran en brazos, pero alguien que lo amaba lo llevó en brazos y sin querer lo dejó caer. A él lo lastimaron sin querer. Y si personas lastimadas, que han sido lastimadas sin querer, ya tienen desconfianza de todos, imagínate los que han sido lastimados adrede. Y hay mucha gente que ha sido lastimada, tan lastimada que no se atreven a confiar en los otros, y lo que es peor, muchos, como te decía al principio, han sido lastimados por mensajes provenientes de la Biblia que habían dejado a Cristo totalmente de lado. Y esos mensajes que se usan o que suelen usarse a veces tomando la Biblia como un látigo para golpear a la gente, lastiman y han corrido y han sacado fuera y han echado y han dejado lejos a muchas personas que no quieren volver a una iglesia. Este año, desde nuestra unión, estamos proclamando el año de la reconexión, Reconnect. Ese es el título de nuestra unión para este año, para que todos aquellos que se han ido puedan volver. Pero muchos se fueron lastimados porque los trataron mal, porque no los escucharon, porque los condenaron cuando cometieron un error. ¿Quién no ha cometido un error? ¿Tú crees que este que te está hablando no ha cometido nunca un error? Por favor, si hubieran tenido que sacarme por los errores que he cometido, no tendría derecho a estar acá, y de hecho no lo tengo. Es por gracia que estoy acá. Todos hemos cometido errores. Es por gracia que estamos conectados. Es por gracia que están mirando este programa. Entonces, ¿qué mejor que preparar nuestra iglesia para reconectar a la gente? El pastor Roger Hernández preparó un libro. Trabajamos juntos en la unión. Él es el ministerial. Preparó un libro y preparamos juntos un material que se llama Rampa. Rampa. Porque así como cuando una persona va por la autopista y se desvía, necesita una rampa para volver a conectarse, bueno, esas rampas son las cosas que la iglesia tiene que hacer y no hacer para estar preparada para reconectar a la gente que se ha ido. Y esos libros van a estar llegando gratis a las iglesias, pastor, para que los puedan preparar y la iglesia se pueda preparar ahora que va a reabrir, ahora que van a reconectar todos juntos en adoración al Señor en el edificio, reconectar con el edificio, con el templo. Qué bueno que sería que podamos reconectar a esa gente que se ha ido también para que vuelva a nuestra iglesia y sepan que tienen un lugar, que los queremos, que los amamos y que estamos dispuestos a ir como Siba a buscarlos a ellos, como él fue a buscar a los Mefiboset, que no van a venir porque están lastimados. Hay que ir a buscarlos, hay que llegar, hay que buscarlos, hay que llamarlos, hay que traerlos, hay que sentarlos en el carro, hay que esperarlos y hay que tener paciencia con ellos para que vean realmente que la iglesia los ama. Cuando Siba le dice al rey
que Mefiboset está lastimado de ambos pies, el rey le dice: ve a buscarlo, ve, tienes que ir. Y Siba no se rehúsa y va con los carruajes del rey y lo busca. El muchacho viene al encuentro, acepta la invitación, pero seguramente mientras venía al palacio tiene que haber pensado: ¿y qué tal si el rey lo que quiere me mandó a buscar para matarme? A lo mejor se le ocurrió la idea de que cuando el rey le pregunte: ¿eres tú Mefiboset?, él decir: no, soy apenas un enviado de Mefiboset. Dígame usted a mí cómo voy a ser Mefiboset. No es que estoy todo así. Mire, yo no puedo ser el hijo de Jonatán. Estoy lisiado de los pies. Yo soy un siervo de él que me mandó a averiguar qué quiere usted, porque él no va a venir hasta que no sepa bien qué quiere. Pudo haber dicho eso. Pero cuando llegó al palacio, en aquellas muletas de horquillas improvisadas, las horquillas son palos de un árbol a manera de Y. Así se usaban, esas eran las muletas de aquel entonces. Imagínense, sostenido en esos palos. Él llega al palacio y los recuerdos lo inundan. Los que hemos estado lejos de casa y hemos vuelto a casa después de años, entendemos lo que significa que los recuerdos te inunden. Cuando recuerdas cómo viviste tu infancia con tanta alegría, porque la verdad que sin internet, sin teléfonos celulares, sin tantos juegos electrónicos como los que hay hoy en día, qué felices que fuimos en nuestra infancia, ¿eh? Nuestra conexión era personal, no virtual. Nunca la comida, por más que hayamos comido en los mejores restaurantes más sofisticados de este mundo, nunca nos sabrá la comida tan rica como la que preparaba mamá en la casa, aún con pocos ingredientes. Alguna vez tuve la oportunidad de estar en Europa y comer en restaurantes franceses. Dicen que la comida francesa o la cocina francesa es altamente aceptada o querida, requerida, admirada en el mundo. Sin embargo, la comida de ese restaurante no se comparaba a la comida de mamá. El agua que tomas hoy, aun cuando la pagas carísimo, jamás tendrá el sabor del agua que tomabas, de la pluma, de la canilla, de la llave, no sé cómo le llames, del grifo cuando lo abrías y lo tomabas allí en tu casa, o cuando te lo ofrecían con una manguera, con una manga del vecino de al lado cuando terminabas de jugar a la pelota, al básquet, al béisbol, no sé. Nosotros jugábamos al fútbol. Y jugábamos al fútbol y cuando terminábamos íbamos a la vecina de la cancha donde estábamos: señora, doña, no me da un vaso de agua. Y cuando la señora traía un vaso con agua, te miraba y decía: no, pero ustedes son 20, no me dijeron que eran tantos. Así que conectaba la manguera y sacaba de ahí y con la manguera tomabas el agua cuando caía ahí y después se la pasabas al otro. Y qué tremendo que era. Y no nos contagiábamos de nada. Y un día recuerdo que estábamos todos tomando así y teníamos un profeta en el barrio y no lo sabíamos. Porque uno dijo: aprovechen ahora y tomen del agua que es gratis, porque pronto, algún día van a cobrar por el agua y va a costar más cara que la gasolina. Y todos nos reímos: ¡ja, ja, ja, ja! ¡Está loco! Mira lo que está diciendo. El otro día en el aeropuerto quise comprar una botella de 1 litro de agua y me cobraban $4.50 y me acordé de aquel amigo profeta y dije: cuánta razón tenía aquel. Más cara, 1 litro de agua más caro que 1 galón de gasolina. Pero cuando recordamos nuestra infancia, cuántos lindos recuerdos. Imagínate a Mefiboset llegar y los recuerdos lo inundan. Tiene ganas de llorar, pero ve al rey que viene. ¿Qué va a hacer? ¿Va a pelear? Este palacio es mío, salte de aquí. Y va con la horquilla. Sí, suelta una, cuando intenta se va a caer. No puede pelear, es ilógico. ¿Va a mentir? ¿Va a decir: no, soy un enviado de Mefiboset, yo no? No. Va a enfrentar su futuro con gallardía. Él va a enfrentar su destino. Entonces suelta las horquillas y cae al suelo, como entregándose a la misericordia del rey, que el rey haga con él lo que quiera. Me vas a matar, me llamaste para matarme, estoy listo, mátame. Y el rey entonces pregunta: ¿eres tú Mefiboset? Y él dice: sí, soy yo. No te voy a mentir, no voy a pelear, me llamaste para matarme, mátame. Y el rey, que ve que este muchacho tiene temor, se agacha y le dice: no tengas miedo, tranquilo. Take it easy, my friend.
yo no te llamé para lastimarte. Es más, creo que has sufrido demasiado. Y yo quiero hacer todo lo que esté de mi parte para que el sufrimiento ya no tenga más nada que ver contigo, mi hijo. Tanto que quiero devolverte todo lo que alguna vez fue de Jonatán, de Saúl, las tierras, todas las casas, los siervos que tenías, los vestidos de tu padre. Es más, yo creo que uno de esos vestidos te va a quedar pintadito. Tú eres igualito a tu papá. Yo te miro y me emociono al verte, porque aun cuando estás lisiado, aun cuando has vivido como un mendigo, sigues teniendo porte de príncipe, mi hijo. Te llamé para bendecirte, te llamé para prosperarte, te llamé para hacer misericordia contigo por amor de tu padre Jonatán. Y este muchacho, cuando escucha todo eso, se emociona tanto que dice, pero, ¿con qué te voy a pagar todo eso? Yo no tengo con qué pagarte. Es más, yo soy un problema, soy como un perro muerto. Imagínate esa expresión. ¿Has sentido el olor de un perro muerto en la carretera? Que huele mal. Bueno, él siente que él es una carga, que huele mal, que es como un perro muerto, que no solamente no tiene con qué pagar, sino que va a ser una carga, un problema. Mira, mis piernas están mal, jamás podré pagarte, no podré hacer nada bien para ti, seré una carga constante. ¿Cómo hago? El rey ni lo escucha, porque al rey no le interesa su condición. El rey lo ama y el rey ha decidido por amor a su amigo Jonatán hacer misericordia, y la misericordia llega y la gracia está, y por esa gracia ese muchacho va a cambiar su historia para siempre también. Porque cuando la historia negativa llegó y lo marcó para siempre, ahora tendría que venir una historia mejor para cambiarlo para siempre, pero para bien, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y entonces lo mandan a cambiarse, a ponerse el vestido de Jonatán. Se viste con las vestiduras de Jonatán. Y le dice a Siba, y Siba llega otra vez, mande. Tú con tus hijos, tus 15 hijos y todos tus 20 siervos, van a trabajar la tierra, van a hacer que este joven tenga mucho más de lo que alguna vez pensó y soñó. Porque yo no solamente quiero que él quede como un hijo mío, comiendo a la mesa con mis hijos, como un hijo más, como príncipe que es, porque siempre fue príncipe y nunca dejará de ser príncipe, y nada le va a faltar viviendo aquí en el Palacio de Jerusalén, porque esta es su casa, pero igualmente quiero que tenga más, porque yo lo llamé para prosperarlo también. Así que tú te vas a encargar de que toda la familia, porque la bendición cuando llega para uno, llega para toda la familia. Prosperidad. Dios no trabaja con éxitos, Dios trabaja con prosperidad. El éxito es de uno solamente, la prosperidad es para todos los que te rodean, para ti y los que te rodean. Dios trabaja así. Entonces el hijo de Jonatán, la esposa, los siervos, todos son bendecidos, porque todos tendrán de más. Y Mefiboset, allí sentado a la mesa ahora como un hijo del rey. Yo te aseguro que cuando los fotógrafos llegaron y tomaron la foto de aquel reencuentro y vieron a todos los hijos juntos, ninguno sabía decir quién era Mefiboset, porque todos lucían iguales. Y eso fue gracias a que estaba vestido de las vestiduras de Jonatán, las vestiduras de príncipe. Sentado, sin tener que hacer nada, porque la gracia lo cubría. Nadie sabía que ese muchacho tenía las piernas rotas, porque la gracia lo cubría. Por eso estaba sentado, sin tener que hacer, porque el rey hacía por él. Mi amigo, esta historia tiene un final feliz, porque Mefiboset quedó para siempre en el palacio, disfrutando de la gracia y la misericordia, comiendo la comida del rey. Y todos los que estaban con él, hijos y familiares, todos prosperados y bendecidos por ese pacto que hicieron el rey con Jonatán. Linda historia,
Allí se ve la gracia, la misericordia de Dios que hizo David con Mefiboset, y podemos decir, mira, sí, David actuó como actuaría Jesús. Actuó muy bien con su amigo y una historia de amistad. Sí, todo muy lindo, y es verdad. Pero esto lo que pretende es graficar la gracia y la misericordia de Dios, no solo hacia Mefiboset, sino hacia todos. Porque los personajes que conforman la historia representan a las realidades de este mundo. ¿Cómo, pastor? Primero, ¿a quién crees que representará David, el superlativo rey? Al rey del universo, que está sentado en el trono y que osa de hacer misericordia con aquellos a quien él quiere. ¿A quién representará Mefiboset? Jonatán, que es con quien el rey hace el pacto, y que gracias a ese pacto, cuando muere Jonatán, sus hijos tienen misericordia del rey. Ese Jonatán representa a Jesús, príncipe del reino, que hizo el pacto con Dios. Jesús hizo el pacto con Dios el Padre para venir a salvarnos, y por la muerte de él en el pacto que ellos hicieron es que Dios hace misericordia con nosotros, gracias a la muerte de Jonatán, de Jesús. ¿A quién representará Saúl, el que se volvió loco y que fue a la batalla y perdió el reino? Si no, representa a ese Adán que Dios le entregó todo y era el rey de este planeta, pero se volvió loco y entregó el reino al enemigo y perdió en manos del enemigo, y por él lo perdimos todo, y todos los descendientes de Arán quedamos mendigos como Mefiboset. ¿A quién representará Siba, que es el enviado del rey para buscar a Mefiboset, que es el que obedece al rey y es el que trabaja para que Mefiboset sea prosperado? ¿A quién representará si no representa al Espíritu Santo de Dios, que es quien nos busca, quien nos encuentra, quien nos trae a la presencia del rey, quien provoca en nosotros los frutos de prosperidad y de vida plena? Pero también el Espíritu Santo usa instrumentos humanos. Así que también ese Siba representa al Espíritu y a la iglesia, que la iglesia debe, por el poder del Espíritu, ser el instrumento de Dios para buscar a los Mefiboset perdidos, para ayudar a los que tienen necesidad. ¿Y a quién representará Mefiboset si no te representa a ti, si no me representa a mí? Y usted dirá, pero yo tengo las piernas en buen estado. Sí, las piernas físicas sí, pero la realidad es que somos lisiados del alma, porque no tenemos nada con qué presentarnos ante Dios para obtener la bendición que necesitamos. Es por gracia que la recibimos, porque por nosotros jamás la lograríamos. Es por gracia que hemos sido invitados a la mesa del Rey. Es por gracia que podemos descansar en su presencia. Es por gracia que podemos estar sentados tranquilos, porque el Rey se encargará de nosotros y Él obrará, porque el que comenzó la obra la terminará, y la obra es de Él. Debemos confiar, debemos mantenernos en su gracia, debemos permitir que Él siga trabajando. Y durante esta semana habremos de escuchar más y más de esa gracia bendita, porque si hay algo que necesitamos es vivir en gracia, es respirar la gracia, es compartir la gracia, es llenarnos de esa gracia para que nunca nos olvidemos que hay alguien que nos ama con un amor más grande que la misma muerte. Y ese es nuestro Dios. Por lo tanto, Mefiboset, ven a la mesa del Rey. Mefiboset, acepta la invitación, acepta esa gracia y deja que esta gracia te envuelva y te transforme siempre. Huguito, cántanos de esa gracia.
Cristo en ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Yo me rindo a ti. Todo rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Dejarás que esa gracia te envuelva. Te rendirás a esa gracia. Escríbelo allí en el chat de Facebook, YouTube, y dilo: no me resisto más. Me entrego a esa gracia bendita. Me entrego a ese Cristo de gracia. Y así comienza a conectarte con Él y recibe ese impacto que provoca o produce su presencia. Vamos a orar. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, pongo en tus manos a los amigos, amigas que están recibiendo el impacto de tu presencia en esta hora. Te reciben, te aceptan, se abrazan, se rinden a ti. Y confesamos que nos entregamos en tus manos de amor. Guárdanos, bendícenos, tómanos y guíanos desde aquí a la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Cordero era el que traía la salvación que todo el pueblo necesitaba, la limpieza y el perdón.